Muy bien, creo que estamos. Después iba a hacer una... ¿Estás transmitiendo ahora? Sí, ya ahí empezó. Todo? ¿Sí? Ahí se está. Ahí empezó. Vamos a poner los vasos al tiempo porque espero que se vea bien ahí. Creo que sí. Bueno, vamos a. Ahí se está empezando a anotar algunos. Bueno, en la página está saliendo ya en directo. Bueno, bienvenidos nuevamente. Gracias. Estábamos empezando esta serie de charlas que es para compartir un poquito más el conocimiento que tenemos entre todos un poquito y vamos aprendiendo entre todos. Porque el conocimiento no se lo tiene todo. Nadie tiene todo el conocimiento y nadie tiene la verdad. Poder de la palabra. ¿Dónde comienza todo esto? ¿Dónde comienza todo esto? Esto comienza en la famosa trilogía que nosotros, no sé si lo van a poder apreciar los que están por internet. Vamos a tratar de que se marque un poquito más. La famosa trilogía, tenemos que ir nosotros al Odu Hiroshi Meiji. Hiroshi Wori. Y Wori. Hiroshi Wori. Eso para que se interprete que esta es la parte del OPL. La parte 1, la parte 1 es cuando está la partecita web y esta es la parte compra para que se interprete. Así ya van entendiendo un poquito, también aquellos que van manejando recién viendo lo que es OPL pueden ir observando. Cuando nosotros tenemos esta trilogía que nace en el Odu Hiroshi Wori, por eso hoy vamos a hablar de Ikameji. Como vamos a hablar de Ikameji, en el poder de la palabra, vamos a dejar que esto fluya. Cuando nosotros hablamos de Odu, ya cuando estamos hablando de cualquier Odu que sea, nosotros ya estamos interactuando con ese Odu. Por más que no se haya marcado, no se haya marcado con el símbolo que en el opono, cuando nosotros ya estamos hablando, ya estamos interactuando con esa energía del Odu. Por eso estamos hablando del poder de la palabra en Ikameji. Ikameji nos va a ir enseñando a través de este proceso. Entonces vamos a dejar fluir la palabra en este momento y cuando ustedes tengan algo que hablar o no hablar, porque esto es una charla, en realidad es hablarlo entre nosotros, comentarnos, preguntarnos y bueno, y es así como uno va aprendiendo de a poquito. La trilogía que se forma, que nos marca Hiroshi Wori, es cuando comienza todo, que se forma esa acción energética, que ya en otro momento de palabras vamos a empezar cuando empezó todo, dónde comenzó cada uno, cómo nació, que fue ubicado dentro del vientre de los Dumare. Nace con la trilogía de Okbon, Oye, Imu. O con la sabiduría, Oye el entendimiento, Imu el conocimiento. Toda esta acción energética, porque todo esto es una acción energética dentro de la creación del Dumare, lo explica en el Odu Hiroshi Wori. Pero vamos a ir que vamos a dejar esta parte acá y vamos a ir a la parte que nos viene en esta charla a hablar, que cuando comienza toda esta función energética, baja hacia donde estamos nosotros, hacia el mundo, y se transforma, este grupo energético se transforma en oro, que en castellano o en español la traducción es palabra.
La palabra. La palabra tiene el significado del foco, de la fuerza, del dinamismo. Nosotros, dentro de lo que es la evolución humana, no hablábamos en un principio. Eran todos sonidos emitidos a través de nosotros. Después comenzó el movimiento y la vibración. Todo esto es vibración. Esa vibración se derivó a Oro, la palabra, en Yoruba esto. Yo sé que algunos no saben esto, pero para ir refrescando un poquito y vamos viendo por qué la charla de hoy. La palabra es algo que nosotros empezamos a ver y a comprender y a entender. ¿Cuál es el motivo de esto? Si nosotros no tuviéramos la palabra, esa vibración, no nos podríamos comunicar. Tampoco podríamos entender esta trilogía. Porque todo esto se desencadena en esto. Algunos que quizás tengan algunos conocidos o que sepan de la Biblia, en la Biblia lo primero que dice, primero fue el verbo, primero fue la palabra. Cuando nosotros hablamos de Ori, que O quiere decir el yo interno nuestro, el yo, el ser en sí, y I es un verbo. Es un verbo que quiere decir tomar, entender, comprender, absorber. Y que esta acción de Ori va a estar muy ligada a lo que es Oro, que a su vez va a estar ligada a esta trilogía, al entendimiento, a la sabiduría y al conocimiento. Si quieren algo preguntar, frenamos y hablamos y charlamos, porque ese es el proceso de Ikameshi, el proceso de que fluye la palabra, de que fluye entre nosotros. Cuando nosotros tenemos de entendimiento que Ori es conciencia, o sea, la traducción de Ori al castellano o al español quiere decir conciencia. Y en la traducción directa, cabeza. Entonces, cabeza, pero va hacia la finalidad más profunda, que es la conciencia del ser, la conciencia. Y nosotros tenemos que entender entonces, a partir de este principio, que todo lo que nosotros vamos a hablar, es energía. Todo lo que se procesa, se hace, es energía. Nosotros somos energías, nosotros somos productos de golpes energéticos, de situaciones energéticas, aún así, para llegar al mundo, a este mundo físico. En el mundo no físico también es energético, en situaciones diferentes. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Perfecto. Bueno, cuando nosotros empezamos a hablar de lo que es la palabra y lo que nos enseña Ikameshi, lo primero que nos enseña es que dentro de todo lo bueno que tiene la palabra también hay un proceso en el cual entramos en una parte negativa del ser, porque nos enseña acá el Odu y nos dice que podemos entrar en lo que se llama maldecir. Cuando uno habla, porque ya vemos acá que tenemos una energía en la palabra, en Oro, nosotros podemos producir el efecto de maldecir. La maldición no es solamente que yo te voy a maldecir, sino el proceso de hablar erróneamente, inconscientemente. Entonces lo que nos dice Ikameshi acá, que nosotros tenemos que aprender a entender el proceso de la palabra, el proceso de de esa fuerza interna que tiene la palabra, para poder equilibrar nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros maldecimos, no solamente producimos el hecho de que yo te maldigo, como dije recién, también podemos decir muchas veces en ese proceso, a veces
los padres, papá, la mamá, el hermano, un amigo, te puede decir, esto no lo tenés que hacer porque no te sirve para tu vida, porque vos tenés que ser, o nos empiezan a estructurar en pensamiento, en acciones. Por ejemplo, de tanto un padre o una madre o cubrir un hijo puede empezar a hacer un maldecir, o sea, esto separadito, porque estamos influyendo negativamente con nuestra palabra sobre o un hijo, una hija, un hermano, un amigo, porque estamos enfocando mal la palabra. Y acá lo que nos enseña Ika Meiji es la fuerza y el poder que tiene la palabra. Para direccionarla. Exactamente, direccionar esa palabra. No es lo mismo decir, te quiero, te quiero. Los cachetazos. Claro, ¿por qué? Ahí se va viendo la vibración, porque todo esto entra en un ritmo de vibración. Nosotros somos vibración constante, porque nuestros átomos están directamente vibrando en este momento constantemente. ¿Qué sucede con esto? Este es el proceso que nos enseña Ika Meiji a direccionar la palabra. ¿Cómo direccionamos nosotros la palabra? Tenemos que primero pensar. Primero pensamos el pensamiento, después actuamos sobre ese pensamiento y después tomamos conciencia sobre ese pensamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces el actuar nos lleva a equivocarnos. El no direccionar bien la palabra nos lleva a lo más rápido que se llama enfermedad. O sea, lo primero que nosotros hacemos con esa palabra mal direccionada, la enfermedad, la situación, la negatividad, lo que nosotros llamamos id, la negatividad. Que tiene que ver con la intención también, ¿no? Tiene que ver mucho con la intención. La voluntad de predisponerse. El ser humano está establecido en eso. El ser, la parte espiritual, la parte de conciencia que viene a través de el Edumare, a través de ese ser superior que colocó esa partícula divina en nosotros, en Ori, para poder después entender que somos la parte humana, biológica, física. O sea, somos un ser humano compuesto de la parte espiritual conectada a la parte física y no se puede desconectar. No hay una desconexión, no puede funcionar sin desconexión. Pero ¿qué sucede acá? Cuando nosotros hablamos en este Odu de Ika Meiji, de la palabra, también estamos hablando, nos enseña Ika Meiji a juntar, a unir, a aceptar. ¿Por qué? En este momento, por ejemplo, nosotros tenemos acá varias familias reunidas, ¿no? Tenemos la parte de Ifá cubano con Ifá Sumo. Ifá Sumo. Y nosotros que somos de la familia guaraní, o sea, el Ifá cubano, nosotros el tradicionalismo que viene de la Ifé, bueno, somos diferentes familias, pero eso no quiere decir que ninguno tenga la razón. Por eso nos dice Ika Meiji, juntar, unir, aceptar la palabra, porque todos tenemos parte de la verdad. Que nuestro hermano haga Ifá cubano no quiere decir que esté mal ni que esté bien, él hace lo que Ifá lo llevó, lo que en su destino fue, lo que es su camino. Lo que hacemos nosotros es exactamente lo mismo. No está ni bien ni mal. Es la forma de la diversidad de cómo Ifá entra en nuestras vidas. También puede haber gente que sea católico, apostólico romano, evangelista. Nadie puede decir eso está mal o está bien. Lo que nos enseña Ika Meiji en este momento, lo que nos está enseñando en el poder de la palabra es la aceptación de esa palabra. ¿Por qué? Porque tenemos que aceptar al otro. La verdad del otro, porque no es que mi Dios es más fuerte que el Dios cubano, por decir así. No, es el mismo, nada más que no hay ni más ni menos, es todo igual. Lo que se toma es la forma, la acción, la diferencia, los lugares, el aprendizaje, la forma, pero es todo lo mismo. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, para tener un ejemplo, este es el Aum, o el Om, por muchos conocidos, ¿no? Tiene más de 101
diferenciaciones en idiomas, o sea, tiene diferentes 101 traducciones, que todas significan lo mismo, Dios. El Edumare, Olodumare, Edumare, Dios, Alá, Dios. Es lo mismo, en diferentes formas, en diferentes visiones. Por eso cuando nosotros tomamos la fuerza de la palabra, fíjense, acá Om es también, es el nombre de Dios. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros cuando vamos a un lugar donde mántricamente se produce esa palabra, yo sé, oro, esa palabra, nosotros lo tomamos como o om. Es una vibración. Si nosotros nos ponemos a ver cómo es y prestamos atención, es om. Vieron que ellos, bueno, esa vibración hace que vibre nuestra glándula que está acá y nos hace hacer una conexión. Eso lo vamos a ir hablando en otras charlas. Pero lo importante acá es que el om es una vibración. Cuando nosotros decimos Ori, Eradumare, Olodumare, estamos haciendo esa vibración y esa vibración hace que se conecte la dirección de la palabra, como nos dice Ikameshi. La direccionar esa palabra. No hay nada que no se pueda producir si no hay un direccionamiento de esa palabra, de esa vibración. Y si nosotros nos equivocamos, que a veces, o muchas veces nos equivocamos con decirle a un hijo, no, eso no te sirve porque yo estoy usando mi fuego, pensando bien, pero inconscientemente estoy tratando de influir, inconscientemente, porque no lo estoy haciendo con bronca, nada, lo estoy haciendo inconscientemente, decir, en realidad estoy maldiciendo porque yo le estoy metiendo una vibración, una pérdida de la persona, que eso va a hacer que la persona esté bien o esté mal, o elija una carrera, un camino equivocado o no, pero yo le estoy indicando, cuando en su destino dice, quiero ser zapatero. No, tenés que ser doctor, vas a estudiar, pum, y te gastas millones de pesos en hacer que esa persona sea doctor, pero no es feliz, y tampoco va a ser su accionar dentro de la vida, por un tema de destino. Cuando nosotros no tenemos esta dirección de palabra, Ikameshi nos dice que nosotros perdemos parte de nosotros, parte de nuestra energía. Al ser energía, nosotros estamos perdiendo energía a través de esa mala dirección de esa palabra. O sea, tenemos un pedacito de energía por todos lados. Eso que nos lleva también, perder energía, nos lleva también a la enfermedad. Procesos mentales, procesos físicos, procesos en los cuales nuestra parte biológica se va siendo afectada. ¿Por qué? Porque sabes que lo primero que pensamos es esto. Fíjense, inconscientemente. Y no sé si voy a poder. Y no sé si voy a llegar. Y no sé si me voy a curar. Y no sé si lo... Y ya estamos poniendo una dirección equivocada. Estamos maldiciendo ya. Entonces estamos el maldecir. El mal hacer, el mal enfocar, la mala dirección de la palabra. Por eso Ikameshi nos dice a cada uno de nosotros, y sobre todo nosotros que estamos en el camino de Ifa, el poder de la palabra es impresionante. Nosotros no podemos, tenemos que tener un cuidado muy finito en equivocarnos con la palabra. Porque yo decir algo a alguien, o estoy ocasionando un problema energético, que a su vez va a ser un boomerang, porque ese problema que yo estoy ocasionando va a ser un problema para mí. Y se acentúa cuando uno tiene atributos, ¿no?, espirituales, como un babalawo. Por supuesto. Cuando manifiesta, claro. Y si está aquel que abre esta puerta para venir a pedir ayuda, se supone que tu palabra es la verdad, es eso que debe ser. Entonces podemos hacer, sin querer, podemos provocar el cambio del destino de una persona. Porque no lo acompañamos en su experiencia, sino le estamos diciendo qué es lo que debe hacer. Sí, en realidad el cambio de destino no es profundamente de esa forma, porque el destino ya está marcado. Lo que sí vamos a hacer, que esa persona no cumpla con su Ahí destino. está, bueno, que no cumpla. Claro,
Ese es que no cumpla con esto que vino a hacer supuestamente en la tierra, y nosotros con nuestro accionar, este poder que nosotros tenemos en la palabra, nuestro FO, podemos influir en gran parte en esa persona. Y dejamos de acompañar su experiencia para decirle cómo debe ser su experiencia. Claro. El tema es que ahí es donde interviene Ori. Nosotros, Ori, tenemos el Odu Obeokunda, que es donde nace Ori, donde comienza la función de Ori. Y nosotros, a través del Odu Obeokunda, nos empieza a generar una acción de conexión sobre nuestro Ori, sobre esa fase energética. Cuando nosotros, hoy, cuando comencé la charla que decía que hablar de un Odu, empezar a hablar de un Odu, es empezar a entrar en esa dimensión, porque los Odus son constantes, o sea, son constantes, constante movimiento. Esto es lo que se llama, lo que algunos dicen la flor de la vida, ¿no? Es constante el movimiento de los Odus. Entonces nosotros ahora en este momento hablamos de Ikameshi, vamos a tener esas funciones, acciones, el movimiento del poder de la palabra. Nosotros no vamos a estar, en este momento estamos pensando, oye, yo me acuerdo cuando yo dije esto, precisamente por eso Ikameshi nos dice, empecemos a direccionar esa palabra. Lo que hayamos hecho antes, lo que habíamos pensado, lo que habíamos direccionado errónea o positivamente, lo tenemos que dejar de dar. Lo que tenemos que empezar ahora es hacer lo que nos dice Ifa a través del Odu y Kameshi, la dirección de la palabra, el entendimiento, la comprensión, la aceptación de la otra palabra, de la otra verdad. En el Odu Yobe, Baba Yobe nos dice, yo digo que Otito es la verdad. Yo afirmo que Otito es la verdad. Otito es la verdad. O Ludumare, o el Edumare es la verdad. Yo digo que el Edumare es la verdad. Es el hierofante que cuida las puertas del cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente el Edumare es el dueño de toda la verdad. Después toda la verdad se va diseminando en cada uno de la creación de seres humanos, y cada uno tiene su verdad. La verdad está en el cristianismo, la verdad está en los musulmanes, la verdad está en el Isesarabá, la verdad está en el afrocubano, la verdad está en lo que sea. Todos tienen parte de esa verdad. Porque fueron creados de la misma matriz, o sea, del mismo ser, fueron hechos, fueron expandidos para que exista la diversidad. Inclusive, fíjense, nosotros aprendemos que tenemos que ir aprendiendo odus, rezos, o todos los versos que nos van marcando, ¿no es cierto? Y aprender. Tenemos que ir aprendiendo. Mínimo, por lo menos, tenemos que saber 4 de cada odu. Mínimo. El intelecto, la capacidad humana, hay muchos que van a tener una capacidad mental para poder recepcionar mayor cantidad, otros menor cantidad, pero ¿qué sucede acá? Jamás vamos a aprender todo, porque en cada odu nacen 800 versos, 800 que se van y no termina ahí, porque es como el odu, como los odu, es constante la creación. Y es constante, siempre va a aparecer algo nuevo, siempre se va a crear algo nuevo. Por eso tampoco nos podemos preocupar. Una cabeza humana no puede tener 800 versos, a no ser que sea un ser divino que llegó. ¿Se entiende hasta ahí más o menos cómo es el poder de la palabra de enfoque? A través de Ikameshi, de este odu donde nos va hablando del poder de la palabra. Y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, la aceptación hacia el otro. Y acá empieza el tema, la aceptación del otro. La aceptación de la palabra del otro. Porque muchas veces se producen los bloqueos, muchas veces se producen las guerras, muchas veces se producen las grandes crisis religiosas, las grandes crisis humanas, en donde por no saber aplicar lo que es la trilogía de lo que nos enseña y lo que nos dice que es lo que tenemos que hacer, comienza el caos.
comienza el caos tanto dentro de una religión, de una forma de vida, de una filosofía de vida o de una persona. Porque empieza el caos, la confusión, el accionar de nuestro Ori, que es la conciencia que nos va a abrir lo que nosotros a veces decimos limitaciones. No hay limitaciones. Existe la expansión en ese conocimiento, entendimiento y sabiduría que Ifá nos va mandando, que Ifá nos va entregando. Y todo eso está grabado en nosotros, en nuestro ADN. Ese ADN que está en cada una de nuestras células, que cada una de esas células tiene la información, tiene el entendimiento, el conocimiento y la sabiduría de lo que tiene que hacer particularmente. Por eso nosotros tenemos el conocimiento, el entendimiento y el sabido de cada uno de nosotros lo que tenemos que hacer. Yo no voy a hacer lo que hace usted, no voy a hacer lo que hace el babá, no voy a hacer lo que hace la allá. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su conocimiento preparado, porque somos, como nos dice Camelli, todos necesarios. Todos somos necesarios. Hay una historia que dice que una vez se empezaron a pelear entre todo el cuerpo, se empezaron a pelear toda la cabeza, que dominaba todo. Yo soy el principal, el rey soy yo. Y entonces todos trabajaban y entonces el ano dijo, me cansé, no trabajo más, me cierro, no trabajo más. ¿Qué pasó? Todo lo que tiene que salir de nuestro cuerpo empezó a quedarse en el interior del cuerpo y empezó a producirse todo, porque todo lo que nosotros evacuamos es todo lo que nos sirve, es todo lo que la célula también excreta para que se vaya limpiando el cuerpo, porque si no empezamos a intoxicarnos con nuestras propias toxinas. Entonces dijo, no trabajo más y que son todo piola, bueno, no trabajo más. El cuerpo se empezó a intoxicar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué nos lleva a esta historia? Nos dice que todos seres necesarios en el mundo. Todos somos necesarios. Y somos todos parte de una misma creación. El entendimiento de todo esto, lo que nos lleva Ifá, nos dice que nosotros tenemos que estar empezando a abrirnos al conocimiento. Pero el conocimiento no es solamente ponernos en la estera para hacer un Iquiquifá, un Dafa. El conocimiento mayor va más allá de todo eso. Eso es una función del sacerdote, de la sacerdotisa, pero la función de cada uno de nosotros es sabernos el conocimiento general. Es todo un proceso integral. Porque necesitamos entender todo lo que está pasando. Hoy en día hay cambios moleculares biológicos que van empezando a actuar. Hoy en día tenemos la tecnología que nos lleva a que tenemos mayor información, o sea, la palabra es mucho más rápida para poder direccionar o no. ¿Por qué? Porque tenemos internet. Hoy en segundos nos comunicamos, hablamos, escuchamos, estudiamos. En segundos tenemos la información. Entonces tenemos que ver que si nosotros no nos vamos adaptando a todo ese movimiento que ya Ifá viene diciendo que todos aquellos que tienen Ifá tienen que empezar a estar en el movimiento, a interactuar con lo nuevo que se viene, porque así como la tecnología va avanzando, Ifá va develando mayores cosas para el entendimiento. Hoy nosotros estamos hablando de moléculas, estamos hablando de biología, estamos hablando de ADN, cómo interactúa, cómo se procesa, cómo es el proceso a través de ese sacrificio, a través de ese Bo, llegue a la persona, a su interior, a su molécula, a su célula para que pueda funcionar. ¿A través de la energía de qué? Del Orishá, del Urumolé, que va a estar ahí fusionando con el cuerpo. Porque antes nosotros decíamos, gracias a Ogún, gracias a Oyun, gracias, y no divinizamos como una persona, como un ser grande. Es energía. Es energía que va a hacer el proceso de quien la va a direccionar, que es a través del sacerdote o la sacerdotisa que produce esa dirección. No es el sacerdote ni la sacerdotisa la que hace un milagro, es Ifá. Es el conocimiento de Ifá, es el conocimiento de ese Babalabodesa y Onifa que va a hacer que eso en una conexión con él produce el efecto de conexiones, de información, de energía que va a estar constantemente conectando.
Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ver y despertarnos. Por eso dice, Ika Meshi, cómo debemos utilizar el poder de la palabra. Cómo direccionar eso. ¿Alguno quiere hacer una pregunta, algo? Porque esto es charla, así que no es ningún examen. Y el buen uso de la palabra ayuda a esta integración, a este proceso que debemos hacer nosotros como persona, como para que cuando nosotros estemos yogando no pelé, haya esa comunión, esa interacción con lo de arriba, que nos dice, nosotros, claro, que nos devela ese triángulo que se forma y con el cliente, o yo le llamo cliente, ¿no? Porque no es un paciente para el babalawo. Ese triángulo que se forma tiene que armarse así como una comunión espiritual, y mucho tiene que ver el uso de la palabra, porque la palabra forma parte de nuestra identidad. Y más cuando nosotros le damos un aporte positivo, ¿no? Esto de escapar de la crítica destructiva y asociarse un poco con el aporte constructivo. Claro que sí. Cuando el babalawo o la yonifa está sentada, con sus piernas para allá, y supongamos que es la cabecita, ¿no? Y este es el cuerpo, y acá está la estera, está haciendo una posición, está en ese momento haciendo una acción de antena. Es la estera, que la estera es la representación del oro, y es lo que va a abrir el campo, va a abrir los umbrales para las conexiones, ¿no? Que van a suceder en ese momento. Entonces, en ese momento, lo que se llama el espíritu del La o la conexión con el La, vamos a empezar a poder entender, poder descodificar a través de los pelés lo que nos está hablando Urumila, lo que nos está mandando a través de Urumila la información Ifa. ¿Qué nos está diciendo? ¿Y qué es lo que descodifica el sacerdote o la sacerdotisa? Es ADN de la persona. O sea, imagínense que nosotros, sin ser grandes, bueno, acá tenemos una persona que está dentro de lo que es el estudio molecular y del ADN, allá Fasumó. La cadena de ADN en ese momento, lo que está haciendo el sacerdote o la sacerdotisa es descodificar el accionar de ese ADN. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Porque acá está la influencia de Ori. Ori que habíamos dicho, ¿no? Yo, tú, yo, o, yo, Ori, el verbo de tener, asimilar, tomar, absorber. En ese momento lo que nosotros absorbemos es una fuerza energética a través de nuestra conciencia que se va a producir una acción energética que va a afectar a nuestra célula. ¿Qué hay adentro de nuestra célula? El ADN. Hay una modificación de ADN. Si yo empiezo a bombardear mi célula con lo que se llaman los péptidos que liberan las glándulas, sobre todo la principal, la que llamamos la famosa glándula del tercer ojo, la pineal, que es por muchos conocido, eso libera péptidos. Esos péptidos son golpes electromagnéticos, energéticos, que van a ir a bombardear la célula. ¿Qué va a producir? Empezamos a despertar o a abrir lo que se llaman los radicales libres y produce las células cancerosas. O sea, ¿qué hacemos? Una mala dirección de la palabra, una mala dirección de la vibración de la energía que estamos portando nosotros en ese momento, a través del pensamiento, a través de una vibración baja de conciencia, porque está Ori ahí que está abajo, no está conectado, la mente está por debajo de Ori, la conciencia está por acá arriba, para dar un ejemplo. Y nosotros empezamos con nuestro cerebro a liberar péptidos a través de las glándulas y bombardeamos las células. Y todo eso va a pasar por un tema esencialmente de sentimientos, de pensamientos y de estar enfocado en una mala dirección de la palabra. Por eso acá Meshi nos habla del poder de la palabra. ¿Puedo hacer una pregunta? La que quiera, madre. Solamente cuando se está registrando con el OPLE, se entra en conexión con el A o con No. Urumila. No.
por ejemplo, cuando uno está dando un consejo, una sugerencia o está hablando con una persona, en ese momento es como que también se empiezan a fusionar determinados... Conexiones. Sí. Sí, no solamente, o sea, a través de lo PNL nosotros vamos a entrar en una conexión para ir al fondo del problema de la persona. Lo que nosotros tenemos siempre son las conexiones con IFA. Siempre estamos conectados con uno mismo. A través de nosotros podemos decir, pueden hacer una palabra. Esa palabra, ese fuego, esa acción, es porque en ese momento, como es vibración todo, nosotros estamos vibrando, y cuando llegamos a un lugar, mi vibración va a estar con su vibración, con la del otro y con la del otro. Puede ser que haya un choque vibracional, porque esa persona no acepta a la otra por una acción, que es lo que nos dice Carnegie, ¿no es cierto?, la aceptación. Entonces, mi vibración tiene que ser secuencialmente en una forma de poder convivir con toda la aceptación de todos. En ese momento yo puedo estar con una carga o una acción energética negativa hacia la persona y no voy a tener algo bueno. Cuando nosotros nos ponemos en contacto vibracionalmente como seres humanos, como seres espirituales, vamos a ver que puedo llegar a saber, sin haber usado quizás, que algo le está pasando a la persona, que algo les va a transmitir, que algo va a pasar, porque es eso lo que pasa. La palabra es una vibración. Como hablábamos al principio, ¿no? El om, es todo vibración. Yo estoy hablando, estoy haciendo una vibración. Si yo la hiciera en otra secuencia, la vibración tendría que hacerla, por ejemplo, en una frecuencia que se habla inglés, japonés, chino, va a cambiar la frecuencia y me va a poder entender. Pero siempre la palabra, por más sea el idioma que hable, se va a aceptar porque eso es vibracional y si la persona está en su misma vibración, lo va a entender. Si no, ¿cómo puede ser que hay canciones que son en otro idioma y a uno lo hace llorar, o lo hace poner alegre, o lo hace enojar? Porque tiene que ver con la melodía. Tiene que ver con la vibración. Ella habló de claro. consejo. Si este consejo está muy direccionado, tiene que Claro. ver con la imposición, yo me voy a negar. Pero si este consejo viene con lo que yo tengo de conocimiento, con lo que la experiencia me llevó a la sabiduría y con el entendimiento que yo tengo del otro, el otro lo va a tomar armoniosamente. Claro. Y ahí te habla cómo saber usar, cómo poder usar la palabra. Ahí nos dice Kameshi, ¿cómo nosotros tenemos que hacer para poder entender, juntar, absorber, comprender al otro? Y fíjense que arrancamos por este no arrancamos por el yope, por ejemplo. Arrancamos acá porque es el momento de la palabra. Y hoy en día necesitamos entender bien qué es la palabra. Hay una situación en el mundo de caos totalmente. Y es por ese motivo. Cuando nosotros entramos en esta vibración, en el mundo, en nuestro mundo, hay un sistema que se llama sistema de cuerdas o el sistema de Schumann. Ese sistema de cuerdas es un sistema donde queda grabado todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros procesamos para los demás. Por eso el caos. Porque en este momento estamos procesando, lo único que procesamos es guerra, dinero, inflación, robo. Entonces, ¿qué procesamos? Procesamos a través de Ori, que recibimos, recepcionamos. Todo eso, ¿qué hace? Que nosotros empecemos a decir, mirá, no te vayas allá porque están robando. No te vayas allá porque estoy haciendo un ejemplo. Pero si nosotros a veces tenemos, como vamos a hablar el jueves que viene con el Baba, del tema de la importancia de los Ebo y del Odu del año, si estamos haciendo algo, estamos en Ifá diciendo, yo creo en donde estoy, sé dónde estoy, ¿por qué le tengo que decir al otro que le va a pasar algo? ¿Por qué tengo que enfocar ese pensamiento y esa palabra que te va a pasar algo? Una cosa es supervivencia y otra cosa es
hacer más allá de la palabra afecte, porque estamos creando, cuando nosotros hablamos, producimos un efecto, creamos materia, porque la energía crea materia, porque la vibración de la energía crea la materia. ¿Me voy a enfermar? Sí, me voy a enfermar. ¿Me va a ir mal? Me va a ir mal. ¿Qué tiene que ver eso con tiene que ver eso con el no, si no te piden ayuda, no ayudes, no vayas donde no te pidan? Hay una cosa que nos enseña Ifá, que esto sí es bastante cotidiano muchas veces, ¿no? Que pasa dentro de las filas. Muchas veces Ifá nos dice que nosotros tenemos que ayudar sin que el otro se entere. Porque si yo ayudo, volvemos a Ikameshi, ¿no? Esa función, por eso hoy está entrando lo que es la palabra. ¿No es importante que el que va a ser ayudado sepa que va a ser ayudado por medio de Ifá? Ifá nos enseña y nos dice que nosotros tenemos que ayudar aún así sin que se dé cuenta la persona. Una cosa es la persona que viene a un registro, que viene a pedir una ayuda, una situación de vida, y otra cosa es la persona que está pasando hambre, que está pasando una circunstancia, que está pasando algo, y que yo no lo tengo que publicar por radio, por TV, bien, sí, que yo lo estoy ayudando porque yo me siento bien. Tiene que ver con lo cotidiano. No, y claro, eso es lo que dice Ifá. ¿Cómo es la forma? ¿Cómo es el poder de la palabra? ¿Sabes qué? Yo estuve ayudando ayer a todo esto que tenían hambre y esto, y hice esto. Se cayó la intención. No está mal que se publique ciertas cosas, no estoy totalmente de acuerdo, pero hay cosas que no dice Ifá, ni siquiera se dé cuenta la persona que lo ayudaste. Y aún así, también Ori va a hacer que venga esa persona, sin que vos digas nada, o escuchar una palabra, a escuchar un consejo, o a que lo ayude, porque es el Ori de la persona que está viniendo y lo está trayendo al dónde tiene que ir. Claro, lo otro tiene que ver con la dignidad y el orgullo de esa persona que va a ser ayudada. Que claro, todo tiene que ver. O sea, ¿por qué ayudamos? A nosotros hay estructuras. Por eso nos habla acá del tema de la aceptación. Las estructuras que nosotros nos imponemos. ¿Cuál es la estructura que nos imponemos? ¿Por qué estoy en Ifá? Y porque voy a hacer esto, voy a hacer... No hay problema, bueno. El tema es así, no me acuerdo que estaba porque justo se cortó, que para tomar el hilo de la conversación, la palabra. Ay, yo me perdí. Bueno, nos perdimos todo. Bueno, vos repetiste muchas veces la palabra, el hecho de no tener diferencia, de evadirse de las diferencias, ¿no? De atender a esto, escuchar al otro desde tu lugar sin que interfiera nada, con todo tu cuerpo, tu mente, tu alma, claro, y escapando de todas las diferencias posibles, ¿no? De eso trata aceptación en Ika. Exactamente. Ika nos dice, lo primero que nos habla de Ikameshi es la aceptación del otro. Hoy escuchaba, no solamente acá, sino en varios lados cuando me llamaban, que a mí me da miedo porque yo no sé. Yo no tengo el conocimiento. El conocimiento está en nosotros. No importa. Porque de cada uno, como nos dice Ikameshi, es necesario y necesita participar porque algo se va a aprender. Algo tenemos que aprender del otro. Y Orunmila, que era el más sabio de todo y tenía todo el conocimiento y es el testigo de la creación, fue a aprender con el último de los hijos. Eso marca la humildad y marca también de que no todo el conocimiento está en uno. Siempre hay algo. Y nosotros, allá en Nigeria, o sea, los babalawos empiezan de los 5 años, de los 4 años. Muchos acá empezamos a conocer Ifá de grande y dicen, pero ya soy grande. No hay edad para Ifá, no hay edad, no. Porque nosotros hablamos de edades cronológicas, como hablábamos recién del problema de la palabra, que perdemos energía porque hacemos partes secuenciales
o temporales, donde ahí habla de eso mucho la biodescodificación, ¿no? Las partes temporales, donde yo perdí esa parte mía y quedó por ahí y todavía no la puedo descodificar, no sé cómo sacarme este problema. Ya sea por la mamá, por el papá, porque vino ancestralmente, por lo que sea. Siempre hay una situación, un efecto sobre nuestro ADN. Porque nuestro ADN está vinculado con la ancestralidad, o sea, recibimos, si somos inteligentes lo recibimos a través de la parte ancestral. Si somos menos inteligentes también lo recibimos. Si tenemos una enfermedad la recibimos porque hablamos de ADN, hablamos de lo que nosotros heredamos. No solamente física y biológicamente, sino espiritualmente. Claro, nuestro cuerpo está repartido energéticamente por partes positivas y negativas que tienen que ver con nuestros abuelos, nuestros abuelos. Exactamente, está todo ligado, está todo ligado. Nosotros a veces nos preocupamos y nos decimos, por eso volvemos de camello, esto está ahí en la palabra, en el poder de la palabra. Nos decimos, tengo que esperar tanto para que pueda hacer esto y no me dan los tiempos. Hacemos acciones temporales que producimos un efecto. No empezamos a trabajar el surú, el iguapelé. Comprometemos la palabra y no la cumplimos. Comprometemos la palabra y no la cumplimos, exactamente. O sea, no, yo voy a hacer esto. No voy a por eso. No cumplí. No importa, lo llamo, le digo que no voy a ir, ya está. Ya está. Acá hay un compromiso de un montón, hay varias gente acá, varias personas que se comprometieron a venir, otras personas que se comprometieron a estar. Yo no sé si van a estar o no, yo no sé si van a comprender o no, pero mi sentimiento es expresarle algo que les pueda servir, aunque sea un poquito, pero algo, y algo que me pueda servir de ustedes a mí, aprender algo, porque las preguntas, el comprender, el hablar, el decir, vamos aprendiendo totalmente, cómo somos nosotros como seres. Indefectiblemente somos todos hermanos. ¿Por qué? Porque nos tenemos y compartimos lo que se llama la partícula divina. La partícula de Dios está en nosotros. Por más que seamos buenos, malos, con un orí burcú, un orí excelente, un orí más o menos, porque es lo que elegimos, pero compartimos igual la partícula. Ahora, que esa partícula se manifieste en nosotros es diferente. Que gracias al accionar de la palabra o del poder de la palabra podremos hacer que se active esa partícula divina, que es la partícula de Dios, es impresionante. Y si no, que me digan o que digan cuántas veces un babalao o Onifa ha hecho un ritual y se ha producido el efecto de la sanación. Eso. Si somos partículas divinas, quiere decir que la palabra cura también. Exactamente. La palabra cura. O maldice. Maldecir. Vamos a hacer una consulta relacionado con lo que está diciendo la idea. Si nosotros traemos ancestralmente en nuestras cadenas de ADN, digamos, todo lo de nuestros ancestros, ¿cómo nosotros a través de la palabra, no sé si lo especificó antes con referencia al Kameshi, podemos transformar esto, ¿no? A través de IFA. ¿Cómo hacemos para hacer esa transformación como si fuera una biodecodificación de nuestra carga genética ancestral que traemos? Bueno, por eso se va al registro. Okay. Cuando uno va al registro, el sacerdote está descodificando el ADN espiritual de la persona, el ADN de lo que le está pasando fisiológicamente, lo que está pasando a través de ese problema ancestral, el problema físico que está trayendo, las circunstancias que está viviendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Le va a salir un nódulo, le va a salir un registro, le va a salir un evo, o sea, el sacrificio que tiene que hacer la persona, pero el mayor sacrificio y la mayor accionar va a ser en el cambio que le va a dictar Orunmila a través de Ifá, a través del Opelé, a través de la Babalao o la Bionifa. ¿Qué es lo que tiene que modificar? ¿Qué tienes que modificar? Tu carácter. No maldecir, no hablar mal, no pensar mal del sacerdote, de la sacerdotita o del pastor o del cura. No, ahí te va a decir cuál es la función y la acción de lo que va a pasar. También te va a decir cuál es el problema ancestral que está habiendo para poder solucionar ese y frenar ese accionar. ¿No?
y que está también dentro del destino. Qué loco, ¿no? Eso de maldecir, porque vos decís que la palabra, el mal uso de la palabra, el de maldecir o el de crear un buen pensamiento hacia el otro, tiene que ver con nuestra salud. Y también la salud del otro, porque si yo mando una maldición, si vos estás mal parado en ese momento, tenés la defensa baja, estás triste, algo, yo termino de acostarte, hablando mal y pronto. Por supuesto. Termino de enfermarte. Entonces, mirá, qué importante que es la palabra, el uso, que el uso depende del conocimiento. Y voy a decir, bueno, yo ya soy viejo, ¿para qué voy a leer? ¿Para qué esto? Pero incorporar todo el conocimiento que pueda antes de llegar a tu final, ¿no? Va a hacer que después ese proceso, después de ese final, tenga un signo de pregunta más importante, ¿no? Claro, porque nosotros vivimos ciclos. Claro. Otros ciclos. Ay, perdón, ¿no? Qué sí. difícil es mantener esa estructura. Es decir, cuidarte cuando hablas. Porque a veces en un arrebato, en una acción de enojo, porque somos seres humanos. Bueno, y ahí no está. existe la perfección. Ahí lo dijo Claro. usted, madre. Estructurar. Estructura, ¿no? La estructura. Nosotros nos estructuremos, lo que tenemos que hacer es desestructurarnos. Claro. Iniciamos el proceso. ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo comenzamos? Y... ¡Uy! Me pegué. Eso no se va a pasar nunca. Ya está. Y yo digo, Porque se te pega bueno, el dedo con la botita. la palabra, o sea, a ver, voy manejando. O no manejo, o directamente, señor, casi me chocó. O mejor no le digas nada. O sea, hay cambios, tenemos que desestructurar la forma. Vivimos en un mundo alocado, por supuesto que sí. Pero ¿cuál es la finalidad de nosotros? El surú. Claro, es trabajar surú. sobre eso. La paciencia. Claro. Trabajar sobre uno. Sí. Claro. Claro. ¿Qué nos dice Camelle? La aceptación. Y bueno, le regalaron el registro, ¿qué va a hacer? Claro. Algún día alguien le va a hacer sacar el registro. Porque son circunstancias que nos llevan. Hoy, por ejemplo, bueno, hoy las circunstancias son económicas, quizás, enfermedades, situaciones de familia. Que no me hace caso, lo voy a agarrar a pin, cuando venga mi hijo lo voy a... No, ¿por qué no buscamos la forma de cómo desestructurar ese tipo de vida? Claro, es un proceso que lleva, hay que poner en acción la voluntad y lleva todo un sacrificio, tratar de obligarse, no, tengo que cancelar ese pensamiento, tengo que ir por ahí, no por allá. ¿entendés? Pero eso forma Y parte eso, del claro. Iguapelé, ¿no? Claro, todo forma parte. Por eso nos dice, y Camelle nos dice, ¿no? El juntar y aceptar. Juntar, aceptar. Aceptamos y juntamos. Indefectiblemente tenemos que entender que a nuestro vecino le tenemos que decir, mirá, me tiraste el árbol para este lado y no lo puedo agarrar a tiro. Tengo que buscar la forma de cómo. Igual de todas formas, si nosotros empezamos a crear la palabra, porque antes de hablar con el vecino seguramente tuvimos este pensamiento, lo voy a cumplir, pero cuando voy allá le digo, escuchame, no me podés, mira que... No, ya lo pensé, ya lo accioné. Entonces mi vibración ante esa persona la va a captar porque la vibración es constante de nosotros como seres. Y no, seguramente el vecino te tiró el árbol encima porque ya llevaban Claro. solamente palabras, sino acciones que llevaron a ese fin. Bueno, ahí está una parte de Ikameshi, cómo nos habla del poder de la palabra, la aceptación, la comprensión, El entendimiento. el entendimiento que nace de Yoshiwori, que nace también de Opegundan, que es donde nace Ori, y que va a relacionarse con Ikameshi. O sea, fíjense cómo en 3 Odu se relacionaron. Hacia lo mismo. Y aún así todos los Odus, y los Omu, y todo lo que sea, ¿cómo se llama? Tanto los Meiji como las combinaciones, se están relacionados con todos nosotros. ¿Ese juntar tiene que ver con unión de las personas? Unión, unir. Hay que unir. No podemos desunir.
Las religiones están para direccionar a las personas y no para esclavizarlas. El ser humano está para unirse, tiene que vivir en comunidad, en sociedad, en comunidad. No puede vivir solo, el ser humano solo muere. No Sí, crece. igual debemos ayudar, existe el pero ermitaño, no- por supuesto. Debemos ayudar, pero no hacer que el otro dependa de nosotros. Es que todos dependemos de todos. Todos necesitamos de La todos. dependencia emocional y espiritual no es buena. No depender en ese sentido, sino en la acción. Ah, En la acción comunitaria. A ver, yo necesito del que pone el caño para que venga el agua a mi casa. Si no, no tengo agua. Si no, yo tengo que ver cómo poner. O sea, todo está relacionado. Eso es lo que nos enseña Ikameshi. bueno, Que es dependencia necesario. temporal, no continua, ni Es enfermiza. necesario, es parte y es parte. Y todo tiene un ciclo. Todo tiene un ciclo. Por ejemplo, las estructuraciones tienen un ciclo y el estructurarnos no es bueno. Por ejemplo, IFA no es estructurar. IFA nunca estructura, porque si nosotros estructuramos el aprendizaje de IFA, le cerramos el radio de acción de IFA. No es estructura, es dinámica, es abierta, es constante. Fluimos en esta energía. Fluir. Por eso nos enseña Ikameshi es fluir constante, el fluir constante de la palabra. Y el perdón o sea, en palabras, ¿no? El perdón, que también me imagino que debe estar relacionado, o quizás me equivoco, con el poder de la palabra, o sea, el perdonar, el disculpar, de palabra, Claro. poner en acción eso. No es fácil tampoco trabajarlo, porque me imagino que no todas las problemáticas son iguales. ¿Entendés? Entonces No, por es como supuesto. que de pronto nosotros, bueno, sí, te dicen, no hay que discutir, no hay que pelear, no hay que... Pero te están agarrando a trompadas o te están, no sé, perjudicando en todo. Yo no te digo de ir a las manos, de ir a los golpes, pero perdonar desde adentro, desde el corazón. No es fácil. El principio del perdón arranca desde nosotros. O sea, lo primero que tenemos que hacer es perdonarnos nosotros. Y primero empezar a ver cuál es el motivo de ese perdón. ¿No es cierto? Nosotros a veces es que es tan profundo esto. Nosotros a veces nos decimos, ¿por qué me pasó esto con mi familia? Si yo no soy así. Yo no soy así o algo pasó que pude detonar esa situación. O sea, tenemos que hacer lo que se llama espejo. Ir al espejo, hablar con nosotros mismos y ver qué podemos decir. Y ahí entra también Ikameshi. Porque primero tenemos que estudiarnos a nosotros mismos para poder ver cuál es la situación. La otra situación puede ser que tuvimos esta acción porque ya viene desencadenada de antes. Pero ¿por qué puede venir desencadenada de antes? Porque también podemos haber influido sobre esa cadena ancestral. Porque nosotros no nos olvidemos que vivimos secuencias, ciclos de vida. Alrededor de estos 21.000 años de ciclo que cambia el tema universal dentro de nuestro ámbito de la Tierra y todo eso. 21.000 años, y en esos 21.000 años nos cabería más o menos unas 700 encarnaciones. Más o menos, para dar un... Qué cansancio. Pero claro, lo que pasa es que nosotros no nos acordamos de lo que está atrás. ¿Qué es lo que nos hace recordar lo que está atrás? La palabra y el ADN ancestral. Bueno, no me sale la cadena así. Mirá vos, ¿no? Que todo nace con la palabra, porque ella dice, el poder y la disculpa tienen distintas categorías, ¿no? Cada una tiene un poder, el perdonar y la disculpa, cada una de ellas tienen un poder limitado. Claro. Ese poder le das vos. Él te insulta a vos. ¿Y este por qué me está insultando a mí? Es un tema de él, tiene un problema en la cabecita, tendrá algo que ver con él, no es tuyo. Vos tenés que saber diferenciar, tenemos que saber diferenciar hasta dónde es mío, hasta dónde es lo de él
¿Y hasta dónde yo le quiero dar toda esa importancia al punto de enfermarme? Y ahí está el punto. ¿Por qué? Porque al nosotros tener demasiada información actualmente, también nosotros podemos incurrir en el problema de que creemos en lo que nos están diciendo, porque tenemos esa falta de autoconocimiento nuestro, de autoestima nuestro, que nos hace que decir, lo que dice aquel es verdad, va a caer un pájaro y van a nacer dólares. No, ojo, ahí es donde nos dice Ikameshi, que nosotros tenemos que ver esto, entendernos para poder expresar, procesar toda esa situación. Porque Mirá, si no viene la confusión. Y que habla de la aceptación. Yo te acepto tal cual sos, vos con todas tus imperfecciones, tus palabras erróneas, tus palabras aceptadas. Bueno, ese sos vos, esta soy yo. Y ver Claro, todo yo voy esto a que que yo es tengo. difícil a veces llegar a ese punto. Es un trabajo, Es todo es un trabajo. ejercicio y no es de un día para el otro. Bueno, por eso nos habla acá Ikameshi y nos dice, ¿no es cierto?, cómo tenemos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Cómo hacemos el proceso de aprendizaje? En este momento estamos aprendiendo Ikameshi, Hiroshi Wori, Opeo Bunda. Lo vamos aprendiendo así, pic, pic, pic. No estamos compenetrados, pero sí vamos tomando información que nos va a resultar mucho más fácil de entender. Cuando nosotros vemos ese Odu, que se refleja y estamos diciendo, y me acuerdo de esto y lo otro, y después vienen las conexiones. ¿Qué opinas, hermano? No, bien, escuchando atentamente. Muy bien. El tema es eso, el movimiento, el entendimiento. Esto no es difícil, no es imposible. No, es un trabajo. Pero Claro, es implica algo, un trabajo. es algo como respirar. Nosotros sabemos que tenemos que respirar, ¿no? Porque yo he visto una vez un chiste que le pegaban a uno, respirá, tonto, respirá, pues, respirá, te olvidaste de respirar. Eso es lo que nos pasa a veces, nos olvidamos de que tenemos esta información, que ya tenemos, porque ya venimos con esto. Nosotros venimos con información y se sí. IFA es como, disculpe, no, yo lo estoy escuchando, digo, IFA es como que te recuerda todo el tiempo esto, lo que usted está diciendo. Yo me acuerdo de la primera vez que hice Evo con usted, yo estaba en el aire, perdida, sumergida en problemas y cosas. Hice mi primer Evo, habló de muchas cosas, de mucho de lo que está hablando ahora, de la aceptación de la otra persona, de decir, bueno, como dijo usted, esto sos vos, yo no soy esto, yo soy esto. Y todo te lo hace trabajar. Y con cada Evo uno va mejorando. Yo he hecho Evo conmigo, he hecho Evo con uno de mis hijos, pero a mí me hizo un abrir y empezar a relacionar, ¿no? La palabra, lo que uno dice, lo que uno predice, lo que uno le desea al otro, o el hecho de aceptar lo que el otro tal vez te está diciendo con sus palabras, o frenarlo. A mí IFA me cambió eso, y es muy poquitito el conocimiento que yo tengo. Claro. ¿Por qué? Porque Sori tomó, recepcionó, absorbió Sí. y hizo que su conciencia se abra. ¿Me entiendes? Entonces, porque si Sori se hubiera cerrado, su conciencia hubiera cerrado y no hubiese aceptado, no hubiese cumplido con lo que le está diciendo IFA. Porque IFA nos orienta, no nos obliga. IFA nos orienta constantemente, no nos obliga. Porque tenemos el libre albedrío. Pero lo que tenemos, lo que caminamos en IFA, sabemos exactamente que Otito, como decía, ¿no? Yo, Otito es la verdad es Olodumare. No nos olvidemos que Olodumare y IFA Urmila. O sea, todo eso en secuencia es lo que directamente Olodumare, el Edumare está queriendo con nosotros en nuestra vida. Cuando nosotros nos habla Irete Meiji, que quiere decir una parte, dice, es imprimir, sellar algo, firmar algo, poner algo en nuestra vida. Lo estamos haciendo en Irete Meiji, nos está hablando cuando nosotros tomamos el tema de Ori con el tema de destino. Cuando nosotros estamos,
Claro que no nos podemos imaginar porque tenemos que ir a lo que es energía. Porque yo digo, estamos adelante de nuestros ancestros y a los pies del Edumare, pidiendo nuestro destino y marcando, cuando Irete Meshi marca nuestro destino en Ori, que es lo que venimos a cumplir. No nos tenemos que olvidar que el destino que se está marcando en el momento no es el momento el que vamos a vivir ahora, ya en este momento que estamos viviendo, sino que son todos los ciclos dependientes de todas las vidas que hemos venido haciendo. Por eso dice el refrán, cosecharás tu siembra. Nosotros estamos cosechando ancestralmente todo lo que, claro, como tenemos libre albedrío, decimos, volví de vuelta, ¿qué hago? ¿Lo pateo o lo levanto? No, lo pateo. No, mejor no levanto. Pero ahí es donde tomamos conciencia. Si lo levanto es porque siento en mi ser de hacerlo. No porque lo estoy haciendo porque me dicen que lo tengo que hacer y me tengo que portar bien. No, porque no funciona. Ahí entraría la parte donde dice, ni siquiera se tiene que dar cuenta el otro que vos lo ayudaste. Y del otro está hablando de vos. Sí. O de uno. De mí mismo. O sea, me tengo que dar cuenta, inconscientemente o conscientemente, de lo que voy a hacer. Tiene que ser una realidad, una acción y una dirección de lo que voy a hacer. Porque después me transformo en palabra cuando esté acá en el mundo. Porque yo soy la consecuencia de todas las palabras y todas las vibraciones que salieron de mí. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros tomamos. ¿Algo? De eso pequeño que uno tiene que acrecentar lo positivo, minimizar lo negativo, sacarlo, para que vos puedas enaltecerte espiritualmente, acrecentarte espiritualmente, y eso tiene que ver con lo físico, porque te va a levantar el sistema inmune, te va a fortalecer todos tus órganos, y no va a dejar que nada te enferme, ni espiritual ni físicamente. No nos olvidemos que volvemos a hacer ser humano. Esta es la parte biológica y física del ser. Y esta es la parte espiritual energética de este ser humano. Y las dos tienen que ir en conjunto. Si van separadas, desequilibradas, se producen efectos. Produce la transformación, produce la enfermedad, produce los desequilibrios que hacen que ese ser humano deje de ser un ser humano, si no pasa a ser nada más que un humano. Un humano con una cabeza, sin conciencia. Porque la conciencia se va anulando a medida que nosotros vamos haciendo un proceso negativo. Y es lo que está pasando hoy en el mundo. Hoy somos, no me incluyo, porque la verdad que no me siento así. Hay muchos humanos con cabeza. Hay gente que no toma conciencia de lo que está pasando. Quizás, muchas veces nosotros hablamos y se habla reiteradamente que cuando no me toca, no me interesa. Bueno, sí, pasó eso, pero cuando nos toca, ahí recién sabemos lo que es. O sea, mientras yo no me golpeo el dedo, no sé lo que es golpearme el dedo, pero cuando yo me golpeo el dedo con el martillo, ahí sí sé lo que es el dolor. Ahí voy a saber lo que es el dolor del otro, lo que es el dolor de la madre, lo que es el dolor del padre, lo que es el dolor... Pero ahí es donde nosotros tenemos que entrar en la transformación de cómo dice Irete Meshi, el compartir, el juntar, el unir, el entender ese dolor. Si nosotros pasamos por el dolor ese y lo procesamos al del otro, producimos y se hace la manifestación de la partícula de vida. O sea, ese accionar de Dios, del Edumare, de Alá, como lo llamen, hace que te pueda ayudar a vos en esa acción de curación entre comillas, o de ayuda para tu ser mental. Porque te estoy dando la palabra, la fuerza, la energía, algo te estoy dando. Porque se produce algo. Porque vos sos parte de mí y yo soy parte de vos. Yo soy parte de todos. Todos somos parte. Por más que sea el peor enemigo, también es parte tuya. No lo podemos sacar. Puede ser el homicida más. Cuando nosotros, miren,
Cuando nosotros ponemos en un, digamos, en un lugar donde nacen 1000 nenitos, 1000 bebés, yo cuando me acerco así lo miro. Este va a ser un asesino, este va a ser político, este va a ser un guerrillero, este va a ser un militar. No, porque no nacen con esa acción, no viene con esa acción en ese momento. Lo que va haciendo va a depender de destino y va a depender de qué camino va a tomar. Digamos un ejemplo así, ¿no? A ver qué va a pasar. Si reencarnara Hitler, ¿no? Abominablemente todo lo que sucedió. ¿Puede reencarnar y convertirse en una buena persona? ¿En un buen orí o algo? ¿Puede o no puede? ¿Qué opinan? No. Porque como que ya trae un karma, Yo creo que sí. Y si el Odumare le dice, bueno, te doy ahora, adelante de tus ancestros, te doy la oportunidad que puedas transformar eso, pero a través de sacrificio, cambios y... Claro, eso es lo que por yo ahí capaz que viene todo tendría que tullido, viene a pedir... todo eso karmático. Hay una acción karmática que, por supuesto, esto es un ejemplo, ¿no? Estamos tomando un ejemplo, tampoco voy a decir que va a ser un santo, pero es un ejemplo para que nosotros pensemos. Hizo lo que hizo, por algo lo hizo. Estuvo Gandhi, Mahatma Gandhi, esta persona que hizo una revolución sin tirar un solo tiro, que obtiene la libertad de la India sin violencia. O sea, ¿cómo es? Ese es lo que nosotros nos dice acá y Kammeshi. Tenemos que entender, comprender, tomar y ver y direccionar la palabra. Por eso la palabra también va dirigida hacia la conciencia. ¿Cómo vamos a enfocar eso? ¿Alguna pregunta? No, me estaba acordando de justamente lo que vos decís, Baba, con respecto a lo que uno también con la palabra lo que puede provocar, ¿no? Y pasó que esta madrugada, bueno, mi vecino es adicto a las drogas, un chico que vive enfrente, quedó solo. Y ayer estaba atacadísimo, esta madrugada. Yo lo desperté con los gritos, con los golpes, se le da por romper todo. La verdad, una lástima. Y yo digo, ay, voy a llamar al 911, porque siento que me dicen, no, deja las cosas como están. No te metas. Tienes razón. Entonces ahí entiendo de que si bien es un problema del muchacho, pero yo no tengo por qué invadir, digamos, su privacidad, salvo que esté corriendo en peligro, porque yo me refería más que nada a eso. Porque de la forma en que estaba digo, bueno, capaz que este chico hace una locura. Pero viste cuando te dicen no, hay algo interno, llamalo que pueda hacer Mary, que pueda hacer... ¿Qué dijo que no? Ahí también hay una parte que Ifá nos enseña que nos dice, no hagamos lo que no sabemos hacer, no enseñemos lo que no hemos aprendido y no vayamos a donde no nos llaman, no hablemos lo que no nos dice que hablemos. En síntesis, no es solamente el ayudar, porque la ayuda puede ser para esa persona en una acción diferente. Él ya está en una situación. O sea, quizás lo que nosotros podemos hacer para ayudar a esa persona es que si tiene un hijo, ver cómo poder hacer para que ese chico no se haga igual. O es un ejemplo, digo, tampoco nos podemos meter en situaciones extremas. O desde nuestro lugar, viendo al universo. Yo, por ejemplo, te digo así, no fumes, no te drogues, pero es un libre albedrío. ¿Cuál es el motivo de que llevó la droga a la sociedad? Económico. ¿Cuál fue el motivo de que llevó las drogas a la sociedad? La guerra. Las primeras drogas se empezaron a probar durante la guerra.
y se probaron para poder mantener a una persona y situación, y eso después generó un tema comercio, un tema económico también. Pero ¿dónde está? ¿Y cómo nosotros? Entra otra vez Camelli, ¿cómo nosotros podemos hacer? Y nosotros también tenemos que ver cómo poder hacer que lo que esté cerca nuestro, los que vibran cerca nuestro, no dejar que vaya en esa dirección. Tratar de enfocar diferente, hacer algo, trabajos, hacer tomar conciencia, hablar. Porque en realidad la droga hoy es todo un tema de moda. Hoy la mayoría se droga por temas de moda. Entonces se toma como un tema de moda. La adicción viene después. Por eso te dice, el primero te lo regalo, el segundo te lo cobro. Es como una cuestión social. Claro, también. Nosotros consumimos ciertas drogas cuando estamos enfermos, ¿no? Yo entonces soy una no, pero... Hay drogas que vienen derivadas de los opiáceos para poder calmar el dolor. La morfina se utilizó en la Segunda Guerra Mundial directamente para calmar el dolor de las personas que quedaban totalmente destruidas. ¡Pac! Le mandaban morfina. ¿Y eso qué creó? Adicción a la morfina. Después viene el problema. Los que eran adictos a la morfina después de la guerra. O sea, volvemos, porque Camelli siempre está presente. La palabra, la dirección de esa palabra, el poder de la palabra, la acción, el movimiento que se produce. Pero también, digamos, donde influye el Camelli, pregunto, de ignorante que soy. También trabaja nuestra conciencia junto con Ori. Todos, es decir, todos. Cuando vos sentís que te dicen no hagas esto, hace aquello, hace lo otro, y vos decís, no, yo estoy loca. Muchas veces me lo cuestionan. Y sin embargo, después vos ves que no, era razonable. Y le empezás a comprender, porque después empezás a la etapa del entendimiento, que es lo que vos decías, ¿no? Por eso yo digo, es todo un ejercicio que no es fácil. Y que no es para todo el mundo, porque todos no podemos ser iguales, pero que a través de la conciencia, a través del entendimiento, nosotros podamos cambiar todo nuestro pensamiento, ¿no? Es decir, en este caso, no obrar de forma imprudente, porque capaz que en vez de hacerle un bien, hacía un mal. O hacía un mal para mi familia también. No somos iguales pero parecidos. Claro. Porque una molécula de agua no va a ser un océano, pero muchas moléculas de agua van a formar el océano. Y nosotros somos moléculas de toda esa conciencia mayor. Entonces, nosotros no somos iguales. Va a haber una diferencia. Cuando nosotros hablamos lo vemos desde cada posición. Esta posición, la otra posición, desde cada orí, porque cada orí es diferente. Cada orí piensa diferente, actúa diferente, acciona diferente y hace una dimensión de conciencia diferente. Por eso el Etu Mare creó la diversidad. Ningún orí va a ser igual, ningún orí va a venir al mundo en la misma situación y va a cumplir la misma función. Todo como hablábamos, ¿no? En Camelli, la cabeza y el ano. Cada uno cumple una función y todos son necesarios. Todo se tiene que funcionar. Es necesario que exista la enfermedad, porque de la enfermedad aprendemos. Sin ánimo de desmerecer a nadie. Claro, sí. No, acá en Camelli siempre nos marca exactamente, no podemos hacer desmerecimiento de nadie, ni de religiones, ni de pensamientos, ni de acciones, ni de situaciones. No podemos decir desplazar porque es diferente. No se puede. Y es lo que nos enseña Camelli. En esa función.
Está muy vinculado con la parte femenina también, ¿no? La parte femenina no en el sentido sexual, sino en el sentido energético. Está por la acción creativa y digamos que es la esencia en sí de este Odu por lo menos. Pero bueno, el tema es que nosotros profundicemos un pedacito, porque hemos visto un pedacito del accionar de este Odu dentro del poder de la palabra, porque el poder de la palabra nace en Ikameshi. Después cada Odu va teniendo una injerencia, va teniendo una posición, una función, una acción. Si no, siempre tiene que haber alguien que va a estar con una posición diferente, pero nunca el Odu va a estar en una acción diferente a otros. ¿Por qué? Porque es parte de la creación, entonces se van interactuando, se van uniendo y van naciendo y van formando. Por eso fueron los primeros 16 y después se fueron mezclando, digamos, accionando sobre sus mismas esencias. Que ahí fue la diversidad que hay, la energía. Y en cada acción nace algo. En cada Odu, Odu nace algo. En cada combinación nace algo. La parte del destino, el accionar, el orir, el crecimiento, el pensar, el órgano. Y lo que nosotros siempre tenemos que saber y entender que cuando nosotros fuimos una célula, la primera célula, y después se diferencia en 16 células primordiales, por eso después ahí se vinculan los 16 Odu dentro del nacimiento del ser humano, que estamos siendo concebidos. Una vez que fuimos concebidos, somos el espermatozoide y el óvulo. Una vez que se juntaron, ahí empieza la primera célula. Y de ahí se hacen 16 células, se dividen en 16. Después se va dividiendo, pero lo primero que nace en el ser humano es la lengua, que se va formando, el corazón. Volvemos a Ikameshi, las palabras, el ofo, el sentimiento, porque el corazón está vinculado a lo que es el sentimiento en sí. El órgano principal, que es que hace correr, es involuntario, se trabaja a voluntad propia, no es que está regido, digo, como el brazo, levantate, baja, levantate, no. Una vez que se paró, se paró. Pero tiene una acción energética también. Después está el nacimiento del hígado, bueno, los ojos, el sistema, ¿cómo es? Sistema neuronal, todos los sistemas del organismo. Pero lo importante es esto, que hoy tuvimos la charla, es que interactúen, hablan, exponen, hablan con sus palabras y traten de, bueno, de que les sirva algo, o se van a ir pensando, esto puede ser, esto no puede ser, pero no importa, sirvió, porque es la dirección de la palabra, que es lo que hace Ikameshi. Comprender, entender y juntar, no dividir. Y empezar a entender que no tienen que haber guerra, pero tienen que existir, porque hay partes de que sabemos que todo comenzó por el caos y después viene la tranquilidad o la paz. Tampoco se puede pretender que el planeta vibre en una sola energía, porque eso va a ser imposible, porque todos tenemos diferentes influencias, nacemos y crecemos conforme a distintas diferencias e influencias, claro, positivas y negativas. Por eso la palabra va de la mano con el conocimiento, y a medida que vamos adquiriendo más conocimiento, nos va a ir educando, claro, para que nosotros podamos ser en mayor o menor medida empáticos con el otro, considerados con el otro, lo aceptemos y en consecuencia sepamos cuándo ayudar, cómo ayudar, de qué tipo afrontar el problema del otro, o hacer lo que hizo la IA. Decir, voy a poner mi código de seguridad, voy a pensar en lo que puede llegar a pasar si yo hago esto. Se está cuidando ella misma y eso no significa ser egoísta o dejar pasar el problema del otro, sino que nos estamos educando espiritualmente. Claro. Bueno, por eso el Odu nos está diciendo,
El poder de la palabra es el accionar sobre nosotros mismos. No nos condenemos nosotros, perdonemos, no nos condenemos con la palabra nosotros. O sea, empecemos a hacer, ¿no? Desestructurar eso que decimos y yo puedo hacerlo, lo voy a hacer, tengo que hacerlo. Es lo que se habla hoy en la biodescodificación, que se trabaja terapéuticamente, cómo descodificar esos pensamientos o esas situaciones de vida que nos siguen atormentando todavía o trayéndonos problemas, ¿no? En las terapias. Pero lo importante es esto, empezar a hacer el movimiento, el sentimiento y la acción de este Odu en este momento está influenciando su vida, está moviendo su vida. Lo bueno de todo esto es que lo compartimos y estamos haciendo lo que dice Ikameshi, ¿no? Juntar, tomar, aceptar. Es lo que nos están pidiendo, que en este momento Claro, es necesario. le demos Es un necesario. cimiento bastante fuerte porque nos va a marcar. Es necesario porque necesitamos mucho la conexión, la unión, la camaradería, el compromiso, el compañerismo, la hermandad, porque si no, no podemos sobrevivir. No podemos sobrevivir, el ser humano no puede sobrevivir solo. Como se dijo antes, escapar a la crítica destructiva y acercarse mucho más, con mucha sabiduría, sabiendo entender al otro y comprender, a esto de aportar constructivamente y no castigar al otro por lo malo que está haciendo, supuestamente. Claro, ese es el tema de estas charlas, para que nosotros empecemos. Estamos hablando de Ifá porque hablamos de Odu, pero también estamos hablando de la filosofía, que Ifá es todo en sí. Estamos hablando, la vida cotidiana nuestra es Ifá, la vida cotidiana nuestra son los Odu, porque constantemente están los Odu movilizándolo y actuando. Constantemente estamos saliendo de Ibi a Ire, de Ire a Ibi, y así constantemente. Eso quiere decir ni que sea malo ni que sea bueno, equilibrio. Y lo que nos lleva en síntesis para cerrar la palabra es el equilibrio. El accionar de la palabra, la buena dirección y el poder de la palabra, sabiéndolo entender, es lo que nos lleva al equilibrio. ¿Tá? Vamos a cortar acá para los hermanos. Agradecer. Gracias a los que están ahí. Bueno, fue un proyecto así de práctica, porque no íbamos a transmitir, íbamos a trabajar con los hermanos de acá. Pero bueno, gracias por los que están y bueno, súmense a las próximas charlas presenciales. Y bueno, también vamos a tratar de que estén presentes a través de lo que es la tecnología. Gracias a todos.